Mis queridos lectores, seguimos en el segundo día de El monje que vendió su Ferrari y íbamos por donde decía que él tenía previsto tomarse un mes de descanso el próximo invierno para irse a las Islas Caimán. Pero el tiempo pasaba y a medida que se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores. Y Julián, que era de los que nunca se amilanan, continuó forzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad, reconocía que no era capaz de dormir más de 2 horas seguidas sin despertar sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso. Pronto me di cuenta de que a Julián le consumía la ambición. Necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Sus éxitos eran como esperar, fueron aumentando. Consiguió todo cuanto la mayoría de la gente puede desear. Una reputación profesional de campanillas, con ingresos millonarios, una mansión espectacular en el barrio preferido de los famosos, un avión privado, wow, una casa de vacaciones en una isla tropical y su más preciada posesión, un reluciente Ferrari rojo, aparcado en su camino particular. Pero yo sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecía desde fuera. Sí me percaté de las señales de una caída inminente. Fue no porque mi percepción fuera mayor que la del resto del buffet, sino simplemente porque yo era quien pasaba más horas con él. Siempre estábamos juntos porque siempre estábamos trabajando y a un ritmo que no parecía menguar. Siempre había otro caso espectacular en perspectiva. Para Julián, los preparativos nunca eran suficientes. ¿Qué pasaría si el juez hacía tal o cual pregunta? No lo quisiera Dios. ¿Qué pasaría si nuestra investigación no era del todo perfecta? Y si le sorprendían en mitad de la vista, como al ciervo cegado por el resplandor de unos faros. Al final, yo mismo me vi metido hasta el cuello en su mundo de trabajo. Éramos 2 esclavos del reloj, metidos en la 64ª planta de un monolito de acero y cristal, mientras la gente cuerda estaba en casa con sus familias, pensando que teníamos al mundo agarrado por la cola, cegados por una ilusoria versión del éxito. Esto quiere decir, mis queridos lectores, que no es más importante el dinero. La riqueza más grande del ser humano, al menos para mí, es la salud. Mucho cuidado con eso. Cuanto más tiempo pasaba con Julián, más me daba cuenta que se estaba hundiendo progresivamente. Parecía tener un deseo de muerte. Nada le satisfacía. Al final su matrimonio fracasó. Ya no hablaba con su padre y aunque lo tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando. Y eso se le notaba emocional, física y espiritualmente. Así que a encontrar lo que deseamos en la vida, a encontrarnos con nosotros mismos, que es lo más importante. A sus 53 años, Julián tenía aspecto de septuagenario. Su rostro era un mar de arrugas, un tributo nada glorioso a su implacable enfoque existencial. En general, y al tremendo estrés de su vida privada, las cenas a altas horas de la noche en restaurantes franceses, fumando gruesos habanos y bebiendo un coñac tras otro, le habían dejado más que obeso.
Se quejaba constantemente de que estaba enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Había perdido el sentido del humor y ya no parecía reírse nunca, con lo importante que es reírnos. O sea, el reírse es el 100% de nuestra salud, de nuestra vida. O sea que a reír todo el mundo, a disfrutar y a vivir. Solo tenemos una vida. Su carácter antaño entusiasta se había vuelto mortalmente taciturno. Creo que su vida había perdido el rumbo. Lo más triste, quizá fue que Julián había perdido también su pericia profesional. Así como antes asombraba a todos los presentes con sus elocuentes y herméticos alegatos, ahora se demoraba horas hablando, divagando sobre oscuros casos que poco o nada tenían que ver con el que estaba viendo. Así como antes reaccionaba graciosamente a las objeciones del adversario, ahora derrochaba un sarcasmo mordaz que ponía a prueba la paciencia de unos jueces que antes le consideraban un genio del derecho penal. En otras palabras, la chispa de Julián había empezado a fallar. No era solo su frenético ritmo vital lo que le hacía candidato a una muerte prematura. La cosa iba más allá, parecía un asunto de cariz espiritual. Apenas pasaba un día sin que Julián me dijese que ya no se apasionaba por su trabajo, que se sentía rodeado de vacuidad. Decía de que de joven había disfrutado con su trabajo, pese a que se había abocado a ello por los intereses de su familia. Las complejidades de la ley y sus retos intelectuales le habían mantenido lleno de vigor. La capacidad de la justicia para influir en los cambios sociales le había motivado e inspirado. En aquel entonces, él era más que un simple chico rico de Connecticut. Se veía a sí mismo como un instrumento de la reforma social, que podía utilizar su talento para ayudar a los demás. Esa visión dio sentido a su vida, le daba un objetivo y estimulaba sus esperanzas. En la caída de Julián había algo más que una conexión oxidada con su modus vivendi. Antes de que yo empezara a trabajar en el buffet, él había sufrido una gran tragedia. Algo realmente monstruoso le había sucedido, según decía uno de sus socios. Pero no conseguí que nadie me lo contara, incluso el viejo Hardings, célebre por su locuacidad, que pasaba más tiempo en el bar del Ritz-Carlton que en su amplio despacho, dijo que había jurado guardar el secreto. Fuera este cual fuese, yo tenía la sospecha de que, en cierto modo, estaba contribuyendo al declive de Julián. Sentía curiosidad, por supuesto, pero sobre todo quería ayudarle. Julián no solo era mi mentor, sino mi amigo. Y entonces ocurrió el ataque cardíaco. Devolvió a la tierra al divino Julián Mantlé y lo asoció de nuevo a su calidad de mortal, justo en medio de la sala número 7, un lunes por la mañana, la misma sala del tribunal donde él había ganado el no va más de los procesos por asesinato. Y lo dejamos aquí, mañana seguimos y no olviden suscribirse a mi canal y apoyarme, por favor. Un beso muy fuerte, 1000 bendiciones.